a nivel del miembro inferior encontramos una serie de articulaciones que son importantes desde el punto de vista de la dinámica y de la estática del cuerpo humano, porque soportan la mayor parte del peso del cuerpo. Es decir, que todo el peso del cuerpo a través de la columna vertebral, a través de los huesos ilíacos, se transmite hacia los miembros inferiores a través de las articulaciones. Y así es que tenemos a nivel de la cadera la articulación coxofemoral. Entre el muslo y la pierna vamos a encontrar la articulación de la rodilla. Entre la pierna y el pie vamos a encontrar las articulaciones del tobillo o talo crural. Sin olvidar que entre los huesos de la pierna, tibia y peroné, encontramos una articulación tibio-peronea superior y una articulación tibio-peronea inferior. Y que a nivel del pie encontramos varias articulaciones que después las vamos a enumerar ordenadamente, ¿no? Sin olvidar que las articulaciones de la cintura pélvica, muchos lo consideran como parte de las articulaciones de los miembros inferiores, pero que nosotros ya lo hemos estudiado al revisar el capítulo de pelvis. De modo que a nosotros nos toca continuar con el estudio inicialmente de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Por si acaso no se olviden de este nombre, articulación coxofemoral. No es que se articule el coxis con el fémur, por si acaso. Eso no existe, ¿no es cierto? Sino que el hueso ilíaco se conoce también como hueso coxal. De ahí el nombre de articulación coxofemoral. Les comento esto porque algunas veces en los servicios donde hacen internado suelen confundir esto de la articulación coxofemoral con articulación entre el coxis y el fémur, y no es así. ¿Listo? Muchos piden laboratorios, piden rayos X como articulación de la cadera simplemente, pero otros médicos escriben como articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral, como todas las articulaciones del cuerpo, ¿no es cierto?, destacan 4 elementos a describir en una articulación. Primero hay que describir las superficies articulares, quién con quién se articula, describir cómo son, cómo se denominan, características de estas superficies articulares. Sabiendo la forma de las superficies articulares y de acuerdo a esa forma si hay movilidad o no hay movilidad, es que hacemos la clasificación. La mayor parte de las articulaciones del miembro inferior son articulaciones sinoviales. Por tanto, completamente, cuando hablemos de miembro inferior, casi el 99% de las articulaciones son del tipo sinovial. Y de acuerdo a la forma de las superficies articulares, dentro de las sinoviales, nosotros sabemos que hay 6 subtipos. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, pues diremos a cuál de esos subtipos pertenece. Fuera de eso, tenemos que hablar de acuerdo a la clasificación, tenemos que hablar de los movimientos que ejecutan la articulación. Tercer elemento a describir. Y cuarto elemento, recién se habla de los medios de unión, que incluyen cápsulas, ligamentos, etcétera. ¿No? Entonces, superficie articular es número 1, clasificación número 2, movimientos número 3 y medios de unión número 4. Son los elementos a describir en todo tipo de articulaciones a nivel del cuerpo, en este caso del miembro inferior. Es así que, como superficies articulares, entonces describiremos que por parte del fémur se va a ofrecer la cabeza del fémur, que nosotros la vemos acá, la conocemos, una cabeza en forma de segmento de esfera. No es una esfera completa, ¿no es cierto? Es un 2/3 de esfera, ¿no? Que está revestida de cartílago hialino.
Y este cartílago hialino reviste toda esta superficie articular de la cabeza, excepto esta depresión que tiene la cabeza, que es la fosita de la cabeza del fémur, donde va a insertarse este ligamento, el ligamento intraarticular llamado ligamento de la cabeza del fémur, antiguamente el ligamento redondo de la articulación coxofemoral, ahora simplemente ligamento de la cabeza del fémur. Entonces, el cartílago hialino reviste toda la superficie, convirtiéndola en una superficie lisa, pulida, brillante, y que adquiere por el cartílago que presenta este color blanco grisáceo característico. No se olviden que este cartílago articular es mucho más grueso en los lugares donde recibe más presión la articulación, en este caso el cartílago que reviste la cabeza, ¿no? Y especialmente en estas partes superiores. El cartílago hialino va a ser más grueso, no solamente en el fémur, sino también en el acetábulo. El cartílago hialino de aquí arriba va a ser mucho más grueso, porque va a ser el lugar donde se va a transferir el peso del cuerpo a la articulación. Por parte del hueso ilíaco, nosotros vamos a ofrecer o vamos a encontrar una cavidad articular conocida como la cavidad cotiloidea, cótilo, acetábulo o cavidad acetabular, cualquiera de esos nombres. Y ustedes observan en esta imagen que esta cavidad cotiloidea o cavidad acetabular es una cavidad cóncava en forma de esfera, pero una esfera cóncava, que va a tener un reborde periférico. Este reborde óseo se denomina ceja o reborde acetabular, y que dentro del acetábulo hay una superficie semilunar, que es toda esta, que es la superficie articular que está revestida de cartílago hialino. En cambio, hay una parte central de esta cavidad acetabular que no está revestida de cartílago hialino, que se la conoce como fosa de la cavidad acetabular o trasfondo de la cavidad acetabular. Esta superficie central va a estar llena de tejido adiposo que actúa como una especie de colchón o amortiguador de los desplazamientos que pueda tener la cabeza del fémur dentro de la cavidad acetabular. Además de este colchón adiposo que está en este trasfondo de la cavidad acetabular, ahí también se va a encontrar el ligamento de la cabeza, que aquí está seccionado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este ligamento va a ocupar esta zona central de la articulación. Este acetábulo no tiene la capacidad o la amplitud, la concavidad de recibir por completo a la cabeza del fémur, sino que para adaptar mejor las superficies articulares y para evitar las luxaciones, es que encontramos un fibrocartílago aquí alrededor. Un fibrocartílago que se va a insertar en todo lo que es el contorno del reborde del acetábulo. Este fibrocartílago se conoce como el rodete acetabular, muy similar al rodete de la cavidad glenoidea que encontrábamos en la articulación glenohumeral del hombro. Igualito, este es un anillo fibrocartilaginoso que se inserta en todo el reborde acetabular, incluso pasando por encima de esta escotadura que tiene el acetábulo, la escotadura o incisura acetabular. Vean ustedes cómo este fibrocartílago, que es el rodete, va a pasar por encima de esta escotadura. Y ese segmento de fibrocartílagos, este pedazo de fibrocartílagos que pasa por encima de la escotadura acetabular, se conoce como el ligamento transverso del acetábulo. O sea que el ligamento transverso del acetábulo no es otra cosa que un segmento del rodete acetabular. Un segmento que pasa por encima de la escotadura del acetábulo.
Entonces, gracias a este rodete acetabular es que la concavidad del acetábulo se amplía en un 10 a un 20% para recibir de mejor manera a la cabeza del fémur. Entonces, aquí observamos que existen dos superficies articulares, una esférica convexa, que es la cabeza, y una esférica cóncava, que es la cavidad acetabular con el rodete acetabular. Como ambas superficies son esféricas, convexa y cóncava, en la clasificación habíamos dicho que el 90%, 99% de las articulaciones del miembro inferior son móviles, ¿sí? Y el de la cadera es la articulación más móvil del miembro inferior, incluso casi del cuerpo humano. Por eso es que es una articulación sinovial o articulación de artrosis, si ustedes quieren. Y dentro de esta articulación de artrosis, por la forma de las superficies articulares, será una articulación del subtipo esferoidea o enartrosis. Y ustedes saben que estas articulaciones esferoideas, como de la cadera, del hombro, son articulaciones multiaxiales, que tienen varios ejes que van a permitir amplios movimientos y variados movimientos en esta articulación. ¿Sí? Y aquí vemos los ejes, ¿no es cierto? Puede haber un eje transversal en esta articulación, a través del cual se hagan los movimientos de flexión del muslo, extensión del muslo. Puede haber un movimiento, un eje, mejor dicho, vertical, donde se realicen los movimientos de rotación medial y los movimientos de rotación lateral del muslo. Hay un eje antero-posterior, de adelante hacia atrás, a través del cual se van a producir los movimientos de separación o abducción y los de aproximación o aducción del muslo. La combinación de la flexión, extensión, abducción y aducción generarán el movimiento de circunducción de la articulación de la cadera. Y decíamos que a través del eje vertical se producían los movimientos de rotación medial y rotación lateral. O sea que gracias a tres ejes, vertical, transversal y antero-posterior, es que la articulación de la cadera multiaxial va a tener muchos y amplios movimientos que van a permitir los desplazamientos, los movimientos del muslo. Dentro de los medios de unión que tiene esta articulación, debemos mencionar una cápsula articular. Sabemos que la cápsula articular es una envoltura fibrosa, una envoltura que se va a insertar en el contorno del rodete acetabular y también en el reborde del acetábulo, es decir, en el hueso, ¿no? En la cara periférica del rodete, de ese fibrocartílago que tiene el acetábulo, pero también va a llegar al hueso, al reborde acetabular. ¿Sí? Y eso es a nivel del hueso ilíaco. A nivel del fémur, vean ustedes cómo la cápsula articular va a insertarse en la línea intertrocanteria anterior. Anteriormente se va a insertar en la línea intertrocanteria anterior. Pero vean ustedes cuando ya se va hacia atrás, hacia posterior la cápsula. Miren la cápsula articular acá. Se va a ir a insertar en el cuello del fémur. O sea, vean ustedes que en la cara posterior de la articulación no llega a la cresta intertrocanteria posterior. En la cara anterior sí llega a la línea intertrocanteria anterior, pero en la cara posterior no llega a la cresta intertrocanteria posterior, sino que llega al cuello del fémur. Esta cápsula articular se caracteriza porque tiene dos tipos de fibras. Hay unas fibras así longitudinales, ¿no? Que van del fémur hacia el hueso ilíaco,
Pero también hay fibras así circulares. Dentro de esas fibras circunferenciales, en la parte central, hay un engrosamiento de fibras circunferenciales. Y este engrosamiento central es lo que se conoce como la zona orbicular de la cápsula de la articulación de la cadera, antes llamado la ligamento anular de la articulación. Pero ahora simplemente zona orbicular de la cápsula. Y esta zona orbicular va a generar un estrechamiento en la parte central, lo que hace que la cápsula adopte así la forma de un reloj de arena. Ustedes recuerdan los antiguos relojes donde la arena de esta parte superior pasaba a esta parte inferior, ¿no es cierto? Esta forma de reloj de arena es lo que los antiguos anatomistas han comparado con la cápsula de esta articulación, porque en la parte central está la zona orbicular. Y esta zona orbicular es visible especialmente en la parte posterior de la cápsula, aquí atrás. Es visible en esta parte posterior. En la parte anterior no se aprecia la zona orbicular. Ahora bien, por dentro de la articulación, por dentro de esta cápsula, nosotros vamos a encontrar membrana sinovial, ¿no es cierto? Ustedes saben que la membrana sinovial reviste toda la superficie interna de la cápsula. En este caso, aquí va a estar la membrana sinovial. Va a revestir toda la superficie interna de la cápsula, como si fuera un forro interior de la cápsula. Y se va a reflejar para revestir parte del cuello del fémur. Y al momento en que se refleja, forma una serie de pliegues sinoviales, lo que en el libro de ustedes habla como retináculos de esta articulación. Otros libros los llaman como pliegues sinoviales. La importancia que estos pliegues de la membrana sinovial van a llegar hasta el contorno del cartílago articular, ¿no? Y van a contener vasos sanguíneos, alguna arteria, que sobre todo se va a encargar de llegar el cuello del fémur y una partecita, esta parte distal de la cabeza del fémur. Porque el resto de la cabeza del fémur va a estar irrigado por una arteria que viene a través del ligamento de la cabeza del fémur, ¿no? Esto es importante recordar porque en la cabeza del fémur va a tener dos territorios de irrigación. Una proximal, que a través de la arteria del ligamento de la cabeza del fémur es irrigada, y otra porción distal, que sería esta, ¿no? Que está irrigada por las arterias que atraviesan los retináculos o pliegues sinoviales. Cuando hay rupturas del ligamento de la cabeza del fémur, también se rompe esta arteria. Y toda esta parte de la cabeza del fémur pierde irrigación, formando así aquí una zona de necrosis avascular. Necrosis por falta de irrigación, que puede llevar a graves problemas en la articulación de la cadera. Lógicamente, ¿no? Esto se va a necrosar y ya no va a poder el individuo movilizar adecuadamente la cadera, genera dolor, inestabilidad, como si fuera un cuadro de artrosis crónica, ¿no es cierto? Entonces, estos pliegues o retináculos, los pliegues sinoviales, son importantes por la vascularización que lleva. Alrededor de la cápsula articular, nosotros vamos a tener una serie de ligamentos. Y los ligamentos los podemos dividir en tres ligamentos principales, bueno, en cuatro, ¿no? Si tomamos en cuenta el intraarticular. Pero alrededor de la cápsula hay tres ligamentos. El ligamento iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral, cuyos nombres comienzan con el lugar donde se originan, ¿no? Ya sea del ilion, del pubis o del isquio.
En el caso del ligamento iliofemoral, es todo este ligamento. El iliofemoral es todo este ligamento. Un ligamento que está en la parte anterior de la articulación, un ligamento en forma de abanico, un ligamento que se inserta en la base de la espina ilíaca anteroinferior y en el reborde del acetábulo, y que va a extenderse, miren, este ligamento hasta la línea intertrocanteria anterior. Este ligamento va a tener dos engrosamientos, que aquí se aprecian claramente este engrosamiento superior y este otro engrosamiento inferior. El engrosamiento superior se llama ilio pretrocanterio, porque termina de insertarse en la parte anterior del trocánter mayor del fémur, que sería este segmento del hueso, ¿no? Entonces se inserta en la parte anterior del trocánter mayor del fémur. En cambio, el fascículo inferior, este de acá, miren, va a dirigirse hasta la parte anterior del trocánter menor. Y el trocánter menor, por si acaso, también se conoce como trocantín. Por eso es que este engrosamiento forma el fascículo iliopretrocantíneo de esta articulación. Entonces, el ligamento iliofemoral, que está en la cara anterior de la articulación, que tiene estos dos engrosamientos, superior e inferior, es un ligamento que sobre todo va a actuar para limitar la abducción del fémur. Es decir, cuando nosotros separamos el muslo, este ligamento se va a tensar, limitando la abducción exagerada. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con este otro ligamento, el ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral estaría en la parte anterior e inferior de la articulación. Sería todo este ligamento. Ligamento pubofemoral, que nace del reborde del acetábulo y de la cresta obturatriz que presenta el hueso ilíaco, y se va a extender a la cara anterior o parte anterior del trocánter menor del fémur. Es como la continuación inferior del ligamento iliofemoral, ¿no es cierto? Pero por su inserción en el pubis es que se va a llamar pubofemoral. Este ligamento se estira cuando nosotros llevamos hacia atrás el muslo, durante la extensión del muslo. O sea que limita la extensión. El iliofemoral y el pubofemoral están en la cara anterior de la cápsula. En cambio, en la cara posterior de la cápsula, posterior e inferior de la cápsula, está el isquiofemoral, que sería todo este ligamento, ¿no? El isquiofemoral es un ligamento que se inserta en el reborde del acetábulo, en el rodete acetabular, pero también en el cuerpo del isquion, o porción vertical del isquion, que sería esto que está por encima de la tuberosidad isquiática. Cuerpo del isquion o porción o rama vertical del isquion. Ahí se inicia. Y sus fibras van a dirigirse al cuello del fémur, pero también van a dirigirse a la cara medial del trocánter mayor del fémur, ¿no? Es un ligamento que, como les digo, está en la cara posterior e inferior de la cápsula articular. Dentro de la articulación habíamos mencionado al ligamento intraarticular, que era el ligamento redondo, antiguamente llamado, o simplemente ligamento de la cabeza del fémur, que es un ligamento no muy resistente, que se va a comenzar, miren,
en los extremos de la superficie articular semilunar del acetábulo. ¿Se acuerdan que esta parte articular tenía forma semilunar? Pues de los extremos de estas superficies semilunares y del ligamento transverso del acetábulo tendrá inicio este ligamento de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, de los extremos de la superficie semilunar del acetábulo y del ligamento transverso va a dirigirse hacia la fosita de la cabeza del fémur. Este ligamento, que es un repliegue de membrana sinovial que contiene una arteria, habíamos dicho, ¿no? La arteria de la cabeza del fémur, que es una rama de la arteria obturatriz, adapta, ¿no es cierto?, evita, ¿no?, que se luxe esta articulación, pero no es, como les decía, no es un ligamento muy resistente. Y aquí veíamos vemos la irrigación, ¿no es cierto?, de la articulación de la cadera, donde la arteria obturatriz, mediante el ligamento redondo, se encarga de irrigar la porción proximal de la cabeza del fémur. En cambio, que la porción distal de esta cabeza del fémur y el cuello del fémur están irrigados por las arterias retinaculares que atraviesan los retináculos, pero que provienen de las arterias circunflejas femoral medial. La arteria femoral profunda, una rama colateral de la arteria femoral profunda, emite las arterias circunflejas, femoral medial y femoral lateral. Es la femoral medial la que emite estas arterias retinaculares, especialmente, ¿no?, para el cuello y parte distal de la cabeza del fémur. Rodeando esta articulación existen una serie de músculos y a través de los músculos llega la inervación de la articulación. Por delante de esta articulación va a discurrir el músculo cuádriceps a través del recto femoral y el cuádriceps está inervado por el nervio femoral. De ahí que este nervio femoral entrega ramas para la cápsula de la articulación coxofemoral y para la membrana sinovial. En la parte inferomedial, acá, en la parte inferomedial van a estar los músculos aductores del muslo. Y esos aductores están inervados por los nervios o el nervio obturador. Por eso es que esta parte inferomedial está inervada por el nervio obturador. En cambio, en la parte posterior de la articulación, aquí atrás, tenemos los músculos glúteos. Glúteo menor, glúteo medio especialmente, están en contacto con la cápsula. Y estos músculos glúteos están inervados por el nervio glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. En cambio, el nervio femoral, el nervio obturador son ramas del plexo lumbar, ¿no? Entonces, por vecindad, de acuerdo a los músculos que les rodean, la cápsula y la articulación van a tener su respectiva inervación. Ahora, nosotros podemos encontrar algunos cuadros clínico-quirúrgicos en esta articulación, ¿no? Podemos encontrar diversas fracturas. Perdón. Que son fracturas dentro de las que se desarrollan, algunos dentro de la articulación y otros por fuera, ¿no? Vean ustedes que podemos encontrar fracturas por debajo del tubérculo menor, o el del trocánter menor, ¿no? O trocantín, ¿no? Podemos encontrar fracturas entre los trocánteres, intertrocanteria. Podemos encontrar fracturas en el cuello del fémur, ¿no? Y en la parte de la base de la cabeza del fémur, ¿no?
Diferentes fracturas de acuerdo al mecanismo que los producen, ¿no? Y de acuerdo a este tipo de fracturas, pues se harán las diferentes reparaciones quirúrgicas, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos la colocación de clavos, aquí colocamos placa con clavo, ¿no es cierto? Para fijar estos extremos fracturarios. Pero también pueden haber degeneraciones de la articulación de la cadera. A estas degeneraciones de los cartílagos articulares, como vemos acá, miren, los cartílagos articulares de la cabeza, los cartílagos del acetábulo, ¿no? Se tornan delgados, se tornan irregulares, van desapareciendo, y cuando desaparecen empieza a haber deformaciones óseas, se aplana la cabeza, se vuelve irregular el acetábulo, ¿no? Incluso hay adherencias de hueso con hueso, ¿no es cierto? A todo este proceso se llama artrosis de la articulación de la cadera, y cuando hay deformaciones óseas, osteoartrosis, ¿no es cierto? Y estos cuadros crónicos de dolor, impotencia funcional, etcétera, reducen de manera importante la calidad de vida del individuo, lo que lleva a proponer reparaciones colocando prótesis de caderas, ¿no? Y aquí vemos algunas de ellas, ¿no? Una prótesis de la cavidad acetabular con prótesis de la cabeza del fémur. Estas prótesis se enclavan así dentro del fémur, ¿no? Con una serie de sustancias adherentes, cementos, ¿no? Tipo cementos, ¿no? Para que no se mueva esta prótesis. Y de esta manera se hacen los reemplazos totales de cadera. Otra de las articulaciones importantes del miembro inferior es la articulación de la rodilla. ¿Sí? En la articulación de la rodilla, nosotros destacamos tres articulaciones. ¿No es cierto? Una articulación acá en la parte central, donde el fémur, a través de la cara rotuliana del fémur, va a relacionarse con la cara posterior de la rótula o patela. Esta articulación es la articulación fémoro-rotuliana o fémoro-patelar. Y a cada lado, por la presencia de los cóndilos femorales, ¿sí? Con las superficies articulares superiores de la tibia y los meniscos, vamos a tener las articulaciones femorotibiales. Una articulación femorotibial lateral y una articulación femorotibial medial. Entonces, tenemos una articulación impar y tenemos dos articulaciones pares en la articulación de la rodilla. ¿Se acuerdan que en el codo también, a pesar de que se habla de articulación del codo, pero funcionalmente hay tres articulaciones en el codo? En la rodilla también pasa algo similar, con tres articulaciones dentro de la rodilla, ¿no? Así que vamos a distinguir como superficies articulares por parte del fémur. Ya hemos visto la cara rotuliana del fémur, que tiene la forma de un segmento de polea convexa, con dos vertientes convexas separados por un surco en la línea media, ¿no? Entonces aquí tenemos un segmento en forma de polea o tróclea convexa. Por eso antes los anatomistas le llamaban la cara troclear del fémur. Ahora cara rotuliana del fémur. Y a cada lado tenemos los cóndilos, que como apreciamos acá, ¿no? Vamos a encontrar los cóndilos en segmentos convexos en sentido anteroposterior y también en sentido transversal, convexos pero elípticos, ovalados. Estas superficies articulares se van a corresponder primero con la rótula, con la cara posterior de la rótula. Vean ustedes que la cara posterior de la rótula tiene dos vertientes cóncavas
que van a estar separadas por una cresta vertical. La cresta vertical de esta cara posterior de la rótula se va a corresponder con este surco de la cara rotuliana del fémur, y las vertientes cóncavas de esta cara posterior de la rótula con las vertientes convexas de la cara rotuliana del fémur. Entonces, aquí, entre rótula y fémur, ya se visualiza una articulación con una clasificación diferente, ¿no es cierto? Por la forma de las superficies articulares, es una articulación troclear, gínglimo, en bisagra, ¿no es cierto? En cambio, los cóndilos femorales se van a corresponder con las cavidades glenoideas o superficies articulares superiores de la tibia. Una consulta, una aclaración, por favor. La superficie articular superior de la tibia, toda esta superficie articular, se conoce en conjunto como meseta tibial. Y la meseta tibial, por un espacio central, que es el espacio intercondilio o interespinoso, se va a dividir en una superficie o cavidad glenoidea medial y una superficie o cavidad glenoidea lateral. Estas cavidades glenoideas, miren, no son suficientemente cóncavas como para recibir por completo a los cóndilos femorales, sino que esta superficie o cavidades glenoideas de la tibia van a aumentar su concavidad gracias a la presencia de estos fibrocartílagos, los que conocemos clásicamente como los meniscos de la articulación de la rodilla. Entonces, nosotros podemos apreciar acá los meniscos de la articulación de la rodilla que amplían la concavidad de las cavidades glenoideas de la tibia. Y nosotros apreciamos aquí, por ejemplo, el menisco medial y aquí el menisco lateral. El menisco externo o lateral tiene forma de una O casi completa, y el menisco interno o medial tiene forma de una C. Entonces, recuerden este mnemotécnico para la forma de los meniscos. En forma de O, el menisco externo o lateral. En forma de C, el menisco interno o medial. Estos meniscos son anillos incompletos fibrocartilaginosos. Anillos incompletos, prismático-triangulares. ¿Qué significa esto? Que si yo lo corto aquí a este menisco y lo veo en sentido anterior, estos meniscos tienen esta forma. Tienen un borde lateral, que sería todo el borde lateral, mucho más alto, mucho más ancho, más grueso que el borde medial, que es afilado. El borde medial sería este, ¿no? Y tiene, en este corte, tiene aspecto de una cuña, prismático triangular, ¿no es cierto? Como esos instrumentos geométricos que adoptan esta forma, ¿no es cierto? Esto es un prisma triangular. Y al corte, nosotros vemos que tienen esta forma. Pues, por eso decimos que son fibrocartílagos a manera de anillos incompletos, porque no son cerrados, ¿no? Prismáticos triangulares. ¿Listo? En esta cara lateral o borde lateral del menisco, en estos de acá, de aquí y también en este de acá, se va a insertar la cápsula de la articulación de la rodilla. De modo que los meniscos están adheridos a la cápsula y están adheridos al hueso a través de sus extremidades, de estos extremos. ¿Sí?
tanto el menisco medial como el menisco lateral. Y estos extremos, miren, se insertan en este espacio intercondilio, ¿no? Y vean ustedes acá la inserción de estos meniscos, ¿no? El menisco medial, miren, se inserta acá y se inserta acá. Separadas las inserciones de los extremos de los meniscos. En cambio, el menisco lateral tiene en sus extremos más juntos, ¿no? Por eso decimos que el menisco lateral tiene forma de una O casi completa, pero el menisco medial en forma de una C. ¿No es cierto? Vean ustedes de color rojo, ahí están los ligamentos cruzados, ¿no? Que también junto con los extremos de los meniscos van a insertarse en este espacio intercondilio. ¿Por qué intercondilio? Porque esta parte lateral de la tibia se lo conoce también como cóndilos o tuberosidades de la tibia. Y este otro también, ¿no? Entonces, entre una tuberosidad o un cóndilo de la tibia medial y lateral está el espacio intercondilio, ¿no? De la tibia. Y todo esto habíamos dicho que se llamaba la meseta tibial, ¿no? Entonces, las cavidades glenoideas revestidas de cartílago hialino van a aumentar su concavidad gracias a la presencia de estos meniscos de la articulación de la rodilla. Y es así que, habiendo estudiado las superficies articulares, nosotros destacamos la clasificación ahora de la articulación de la rodilla, ¿no es cierto? Toda la articulación de la rodilla es móvil, por ende es una articulación sinovial. Ahora, de acuerdo a la forma de las superficies articulares, la articulación fémoro-rotuliana de esta parte anterior, cara rotuliana con la rótula, es una articulación ginglimotroclear, en bisagra, ¿no es cierto? O en forma de polea, ¿no? En cambio que las fémoros tibiales, estas de acá, ¿no? Con las cavidades glenoideas y los meniscos, ¿no es cierto? Son articulaciones femorotibiales elipsoideas. ¿Sí? Y gracias a estas articulaciones en la rodilla nosotros vamos a tener los movimientos de flexión de la pierna, extensión de la pierna, ¿no es cierto? O sea, gracias a la rodilla es la pierna la que se moviliza. ¿Sí? Entonces llevamos la pierna hacia arriba, es extensión de la pierna. Llevamos la pierna hacia abajo y hacia atrás, es flexión de la pierna. Cuando la pierna está semiflexionada, aquí, como esta, semiflexionada, podemos encontrar ciertos movimientos de rotación medial o rotación lateral. Pero cuando está extendida la pierna, como en este caso, aquí no hay rotación, sino que la rotación es cuando está semiflexionada. Y alrededor entonces de estas superficies articulares vamos a encontrar medios de unión. La cápsula de la articulación de la rodilla es una cápsula gruesa, es una cápsula elástica, es una cápsula que se va a insertar alrededor de las superficies articulares y que tiene un orificio anterior esa cápsula. Un orificio anterior que va a insertarse en el contorno de la superficie articular de la rótula, ¿no? También puede tener orificios posteriores, pequeños, variables en su presentación, y a través de estos orificios puede salir la membrana sinovial, y esa protrusión de la membrana sinovial va a formar bolsas sinoviales, que después las vamos a mencionar, llenas de líquido sinovial, ¿no? O sea que la cápsula no siempre es completa, ¿sí? Pero que en su mayor parte cierra la articulación de la rodilla. Dentro de la cápsula sabemos hay membrana sinovial y alrededor habrá ligamentos. Dentro de los ligamentos
nosotros podemos mencionar en la articulación de la rodilla ligamentos que son engrosamientos de la cápsula. ¿Sí? Y aquí, a ver, aquí hay otros ligamentos. A ver, una imagen mejor. Y dentro de esos ligamentos capsulares, nosotros podemos mencionar, dentro de esos ligamentos capsulares, unos ligamentos que miren del borde, de los bordes laterales de la rótula, van a extenderse al epicóndilo lateral y epicóndilo medial del fémur y van a extenderse a los meniscos. Estos ligamentos que del borde lateral de la rótula van al epicóndilo medial se conoce como las aletas rotulianas. Aletas rotulianas. Y que del borde de la rótula hacia los meniscos se conocen como ligamentos menisco-rotulianos. O sea que en la superficie interna de la cápsula articular, revestidas de membrana sinovial, vamos a encontrar un plano profundo de ligamentos capsulares que van a ser las aletas rotulianas, que hay una aleta medial, hay una aleta rotuliana lateral, y los ligamentos meniscos rotulianos, que también van a ser laterales como aquí y mediales como aquí, ¿no? Son los ligamentos más profundos. Pero alrededor de la cápsula también hay ligamentos que no son de origen capsular, como las aletas y los meniscos rotulianos, sino que son de origen muscular. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la cara anterior, el ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano es este, ¿no es cierto? Famoso ligamento rotuliano. ¿Sí? En forma de una cinta, ancha, muy resistente, que del vértice de la rótula va al tubérculo anterior o tuberosidad anterior de la tibia. ¿No es cierto? Es un ligamento que no es otra cosa que la extensión del tendón del músculo cuádriceps. El tendón del cuádriceps tiene fascículos que se insertan en la base de la rótula, pero algunos fascículos pasan por delante de la rótula y van a llegar hasta la tibia. Y ese segmento del tendón del cuádriceps que de la rótula se extiende hasta la tibia es lo que llamamos ligamento rotuliano o ligamento patelar. Así como este ligamento rotuliano, que es una extensión de un tendón muscular, en este caso del cuádriceps, en la cara posterior de la articulación hay otros tendones musculares que también van a reforzar la cápsula. Y esos tendones musculares son, por ejemplo, este ligamento, que se va a conocer como el ligamento popliteo oblicuo, y este otro ligamento, que se va a conocer como ligamento popliteo arqueado. El ligamento popliteo oblicuo no es otra cosa que una extensión de este músculo, que es el músculo semimembranoso. El semimembranoso va a tener un tendón reflejo, un tendón directo, y va a tener un tendón recurrente, que es este, que va a dar la vuelta. Y este recurrente va a extenderse hasta el cóndilo lateral del fémur. A este tendón recurrente del semimembranoso es lo que conocemos como ligamento popliteo oblicuo. En cambio, el ligamento popliteo arqueado es un arco tendinoso que rodea este músculo. Este es el músculo popliteo. Y el arco que rodea el músculo popliteo es el ligamento popliteo arqueado.
que miren de la cabeza del peroné, se va a extender a la tuberosidad medial de la tibia, pasando por encima del músculo popliteo. Por eso se llama ligamento popliteo arqueado o también arco del músculo popliteo a este ligamento. Entonces, estos ligamentos refuerzan la cara posterior de la cápsula. Ligamento rotuliano de origen tendinoso en la cara anterior, ligamentos popliteos arqueado y oblicuo en la cara posterior, de origen tendinoso. Pero en la cara medial y en la cara lateral de la articulación tenemos los ligamentos colaterales. Colateral tibial en la cara medial, colateral peroneo o fibular en la cara lateral. Antiguamente es ligamento medial simplemente, ligamento lateral de la rodilla. O antiguamente colateral interno, colateral externo, ¿no? Ahora colateral tibial, colateral peroneo o fibular. Estos ligamentos tienen características diferentes. Miren ustedes el colateral peroneo. El colateral peroneo es un ligamento que tiene forma de un cordón. Es este. Un cordón cilíndrico. ¿Qué quiere decir? Que si lo cortamos, ese cordón es así, ¿no? Cilíndrico. ¿Sí? Que está separado de la cápsula articular. Miren, aquí vemos la cápsula y este ligamento está separado de la cápsula. O sea que no hay adherencias. Miren en esta otra imagen cómo el ligamento peroneo, colateral peroneo, está alejado de la cápsula. De modo que cuando se desgarra este ligamento por algún motivo, la cápsula no se lesiona en este caso, porque no está pegado. Se desgarra el ligamento, pero la cápsula está íntegra. No pasa lo mismo. Bueno, este ligamento colateral peroneo nace del epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné. Superficie anterior del borde lateral de la cabeza del peroné, ¿no? Como vemos aquí también. En cambio, el ligamento colateral tibial es un ligamento, miren, todo este ligamento, ¿no? Que tiene forma de una cinta, aplanado por ende. Si yo lo corto de acá, este ligamento es así aplanado, en forma de una cinta, ¿no es cierto? Que vean ustedes, tiene algunas fibras, como aquí se tratan de apreciar, que están unidos a la cápsula articular. O sea que este ligamento colateral tibial está, como vemos acá también, está pegado a la cápsula articular, adherido a la cápsula. Por eso es que cuando se lesiona este ligamento colateral tibial, la cápsula también se desgarra, se lesiona. ¿No es cierto? Entonces vean la diferencia entre ligamento colateral tibial y colateral peroneo. El tibial en forma de cordón separado de la cápsula. Perdón, el peroneo. El peroneo en forma de cordón separado de la cápsula. Pero el tibial en forma de cinta y adherida a la cápsula. Dentro de la cápsula, pero fuera de la cavidad articular. ¿Qué significa esto? Que están fuera de la cavidad articular delimitada por la membrana sinovial. Están por fuera. Encontramos los ligamentos cruzados de la articulación. Si bien son intracapsulares, están fuera de la cavidad articular. Miren en este esquema de acá. Estos de rosados son las inserciones de los ligamentos cruzados. Cruzado posterior, cruzado anterior. Es una vista superior, ¿no es cierto?
Esta parte es anterior y esta parte es posterior. La cápsula articular va a venir así. Va a insertarse por todo el contorno de la superficie articular. La cápsula fibrosa, gruesa, blanquecina. Pero la membrana sinovial, miren, esta de amarillo, va a revestir el contorno de los meniscos, de las cavidades glenoideas, pero cuando llega al espacio intercondilio, miren, va a pasar por delante de los ligamentos cruzados, ¿no? Y luego va a revestir el otro cóndilo y se va a continuar aquí adelante. Entonces vean ustedes que la membrana sinovial, aquí va a estar la cavidad articular. Aquí va a estar todo lleno de líquido sinovial, ¿no? Hasta aquí. La membrana sinovial que delimita la cavidad articular va a formar un pliegue anterior. Este pliegue va a rodear los ligamentos cruzados, ¿sí? Y va a hacer que los ligamentos cruzados estén fuera de la articulación de la rodilla, fuera de la cavidad articular. En cambio, que estos ligamentos cruzados están dentro de la cápsula, ¿no? Reforzando la cápsula, pero están fuera de la cavidad articular. Y es así que distinguimos dos ligamentos cruzados, ¿no es cierto? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. El anterior va de la superficie intercondilia anterior a la cara medial del cóndilo lateral del fémur. Ligamento cruzado anterior al cóndilo externo o lateral del fémur. En cambio que el ligamento cruzado posterior se extiende del espacio intercondilio posterior, de aquí atrás, y se va a dirigir por detrás y por dentro del anterior hacia la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Ligamento cruzado posterior al cóndilo medial o cóndilo interno del fémur. Entonces, este mnemotécnico, el AEPI, nos indica las inserciones de los ligamentos cruzados. El anterior del espacio intercondilio anterior al cóndilo lateral o externo del fémur. El ligamento cruzado posterior del espacio intercondilio posterior al cóndilo medial o interno. ¿No es cierto? Estos ligamentos cruzados son ligamentos resistentes. Son ligamentos que van a limitar los desplazamientos del fémur hacia adelante o de la tibia hacia atrás, ¿no? Evitan que se desencajen o se luxen estos dos huesos. Esta articulación de la rodilla recibe varios ramos vasculares, como vemos acá, ¿no? Ramos articulares provenientes de la arteria poplitea, provenientes de las arterias femorales, ¿no? Que van a formar un círculo arterial alrededor de la articulación de la rodilla. Seguro con detalle lo van a ver luego. Inervación, ramitos articulares de acuerdo a los nervios y los músculos que refuerzan la articulación. Entonces va a dar ramitos para la cápsula anterior, a través del nervio safeno para las porciones mediales de la articulación de la rodilla. La cara posterior, ustedes saben, el nervio ciático se divide en un nervio tibial y en un ramo fibular común, ¿no? Entonces, estos ramos van a dar inervación a la cápsula articular en la parte posterior y lateral de la cápsula, ¿no?
Medialmente, junto con los aductores, llega también el nervio obturador. En la articulación de la rodilla, como hay muchos músculos, muchos espacios entre los diferentes tejidos que forman la articulación, vamos a encontrar conglomerados adiposos y bolsas sinoviales. Estos conglomerados de tejido adiposo y de membrana sinovial van a formar las diferentes bolsas periarticulares, ¿no? Es así que vamos a encontrar una bolsa, por ejemplo, una bolsa sinovial debajo de la piel, por delante de la rótula y por delante del ligamento rotuliano. Estas bolsas se llaman prepatelar, bursa prepatelar o bursa infrapatelar. ¿Sí? Estas bursas se inflaman cuando nosotros, por ejemplo, nos caemos de rodillas, golpeamos esta región al caernos de rodillas, ¿sí? O cuando nos arrodillamos por tiempos prolongados, ¿no? Cuando hacemos penitencia, rezamos, ¿no? Típico en los sacerdotes, en las monjas, ¿no es cierto? Entonces, formándose estas bursitis, inflamaciones de estas bursas prepatelar y infrapatelar, ¿no es cierto? Pero también hay membranas o envolturas o bolsas sinoviales detrás del ligamento rotuliano, ¿no? O pueden estar en la cara posterior, debajo de los gastrocnemios, ¿no? Bolsas rotulianas, que tienen el nombre de acuerdo al músculo al cual cubren, ¿no es cierto? Bursa del gastrocnemio, bursa del popliteo, ¿no es cierto? Vean ustedes que la cavidad articular delimitada por la membrana sinovial, ¿sí? Miren cómo va a rodear la cara superior e inferior de los meniscos. Va a formar prolongaciones debajo de la patela, pero arriba, miren, la parte anterior de la articulación, va a formar una prolongación esta cavidad articular, esta prolongación superior, que se conoce como la bursa suprapatelar. Esta bursa suprapatelar es una prolongación superior de la cavidad articular, que está debajo, miren, del tendón del músculo cuádriceps, ¿no es cierto? Por eso aquí, a veces, cuando hay segmentos de cartílagos, se pueden alojar en esta bursa suprapatelar, ¿no? Más o menos unos 5 centímetros por encima de la rótula puede tener la altura de esta bursa, aunque a veces es variable, ¿no? Puede ser un poco más prolongada incluso, ¿no? Depende de las personas, ¿no? En promedio unos 5 centímetros por encima de la rótula puede tener su extensión. Miren cómo se inflaman estas bursas, ¿no? Prerotulianas, cuando tenemos inflamación, unas bursitis, ¿no? Se aprecian en estas imágenes. Ustedes saben que una de las articulaciones que más lesión de los
Si este movimiento es amplio, es que este ligamento está roto, signo del bostezo lateral positivo, ¿no? En cambio, si es el colateral medial el afectado, el colateral tibial, ¿no? El afectado, en esta misma maniobra, agarrando aquí y agarrando aquí, ¿sí? Tratamos de hacer esta angulación, ¿no es cierto?, en la pierna. Y si se exagera ese movimiento, hablamos de bostezo positivo medial, con lesión de este ligamento colateral tibial. Para investigar los ligamentos cruzados, hacemos el signo del cajón, ¿no es cierto? El ligamento cruzado anterior va a venir en este sentido, más o menos. Así va a venir, en la rodilla. Entonces, si yo desplazo hacia adelante la tibia, ese movimiento de desplazamiento anterior de la tibia o posterior del fémur está limitado por el ligamento cruzado. Pero si este está roto, la tibia se va a desplazar de manera exagerada hacia adelante cuando hago el signo del cajón, ¿no? Signo del cajón anterior positivo, lesión del ligamento cruzado anterior. En cambio, el ligamento cruzado posterior venía en este sentido. Entonces, si yo busco el signo del cajón llevando la pierna hacia atrás o el fémur hacia adelante, ¿no? Cuando está roto el ligamento cruzado posterior, la pierna se va demasiado hacia atrás. Ruptura del ligamento cruzado posterior. Signo del cajón posterior positivo es signo de lesión del ligamento cruzado posterior. Entonces, para explorar la integridad de los ligamentos colaterales, buscamos el signo del bostezo. Para buscar la integridad de los ligamentos cruzados, hacemos el signo del cajón, anterior, posterior. Miren cómo puede haber degeneraciones, desgastes, artrosis de la rodilla, que con el paso del tiempo, tanto en el compartimiento anterior, como los compartimientos mediales y laterales, los cartílagos articulares se desgastan. Miren cómo a nivel de la tibia, los meniscos, también puede haber desgastes, en la cara posterior de la rótula también. Entonces, esta artrosis con el paso del tiempo, el desgaste importante de los cartílagos articulares va a llevar a impotencia funcional, al dolor constante, insoportable, ¿no es cierto? Y es el dolor el que indica cuándo hay que operar, ¿no? Porque nadie puede vivir con dolor. Así que un desgaste importante en esta articulación de los cartílagos articulares genera dolor, y el dolor permanente, insoportable, llega a la persona a decidirse por una cirugía que va a ser la prótesis, ¿no? El cambio de las superficies articulares, donde aquí vemos materiales metálicos para los cóndilos y la cara rotuliana, y materiales plásticos, ¿no?, para la meseta tibial, donde están las cavidades glenoideas, ¿no? ¿Sí? Entonces, se hace de esta manera las prótesis. Miren cómo estos materiales van a estar encajados, ¿no?, aquí dentro del hueso tibial, y van a estar encajados acá también dentro del fémur, ¿no? A nivel de la pierna, pierna, donde tenemos la tibia y el peroné como esqueleto, vamos a distinguir dos articulaciones. Una articulación tibio-fibular o tibio-peronea superior o proximal, y una articulación tibio-peronea, tibio-fibular distal o inferior. ¿No es cierto? La articulación tibio-peronea superior distingue como superficies articulares una superficie plana de la base de la cabeza del peroné,
que se va a corresponder a una superficie plana que va a presentar el cóndilo, porque todo esto se llama cóndilo lateral de la tibia. Este será el cóndilo medial de la tibia, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también va a ofrecer una carilla plana. Entonces, carilla plana del peroné, carilla plana de la tibia, forman una articulación sinovial plana con movimientos de deslizamientos leves y que van a tener una cápsula articular. En la imagen se aprecia la cápsula, ¿no? Esta envoltura fibrosa, que va a tener un ligamento anterior, acá un refuerzo capsular anterior y un ligamento en la cara posterior, ¿no? No tiene mayor detalle esta articulación. Vean ustedes que esta articulación no está dentro de la articulación de la rodilla, ¿no? La articulación de la rodilla tendrá sus propias cápsulas, su propio ligamento. Esta articulación también tiene su cápsula y sus propios ligamentos. En cambio, la articulación tibio-peronea inferior, esta de acá, ¿no? Se caracteriza porque, a diferencia de las articulaciones del miembro superior, esta no es sinovial, sino es una articulación del tipo de las fibrosas, y dentro de las fibrosas pertenece a la sindesmosis, por eso hablan de sindesmosis tibio-peronea o tibio-fibular, que sería la articulación tibio-peronea inferior. En esta articulación nosotros vamos a encontrar que la tibia ofrece una escotadura, ¿sí? Una escotadura peronea de la tibia, que se va a relacionar con la cara medial del maleolo peroneo. Cara medial del maleolo peroneo, que van a estar unidos entre sí por un ligamento, porque tiene el ligamento interóseo, y por fuera de ese ligamento interóseo, en la parte anterior, un ligamento tibio peroneo anterior, y en la parte posterior, este ligamento tibio peroneo posterior. O sea que esta sindesmosis tiene un ligamento anterior y un ligamento posterior. Al ser una articulación fibrosa, carece de cápsula. Y los únicos movimientos que pueden tener o existir en esta articulación son los movimientos de separación de ambas superficies articulares. Es decir, que el peroneo un poquito se va hacia afuera, la tibia un poquito se va hacia adentro, y eso se produce cuando nosotros pisamos y hacemos presión con el astrágalo sobre esta articulación. Entonces, esa presión que genera el peso del cuerpo al impactarse los huesos de la pierna con el astrágalo, que se apoya mediante el calcáneo en el suelo, entonces esa presión va a hacer de que estos dos huesos se separen levemente, ¿no? Tienen ligeros movimientos de separación, o sea que son articulaciones semimóviles, unas anfiartrosis estas, ¿no? Esa es la tibio-peronea inferior. Otro medio de unión que también puede participar en estas articulaciones es la membrana interósea, ¿no es cierto? Membrana interósea, que es el vestigio de los tendones musculares que se insertan en la parte anterior y posterior de la pierna, ¿no? Vean ustedes que esta membrana interósea tiene un hiato superior, un hiato por donde van a discurrir los vasos tibiales anteriores, y va a tener un hiato inferior más pequeño, ¿no? Donde van a discurrir vasos interóseos y recurrentes, ¿no? Anteriores también. Bueno, de estas articulaciones solamente eso. Luego tenemos la articulación del tobillo, ¿sí? En la articulación del tobillo, qué rápido pasa el tiempo. En la articulación del tobillo nosotros vamos a distinguir varios nombres. Clásicamente hablamos de articulación del tobillo, hablamos de articulación acá, ¿no? De articulación tibio-astragalina, hablamos de articulación talo-crural, porque la tibia es parte del esqueleto crural de la pierna.
El astrágalo se llama también talo, ¿no? O talus, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos nombres, la articulación del tobillo puede ser tibio-astragalina, talo-crural, o simplemente articulación del tobillo, ¿no? Esta articulación se caracteriza porque, como superficies articulares, distingue primero una superficie articular cóncava, formada por la tibia y formada por el peroné, que en conjunto se conoce como la mortaja tibio-peronea. ¿Sí? Esta mortaja lo constituye la superficie articular inferior de la tibia con una carilla articular lateral del maleolo de la tibia, que también se completa por una cara o una carilla articular medial del maleolo del peroné. ¿No es cierto? Entonces, todo esto forma la mortaja tibio-peronea. Y esta mortaja tibio-peronea se va a corresponder con el astrágalo, que en cuya parte superior presenta la tróclea o polea astragalina, que ustedes ven acá con dos vertientes convexas separados por un surco, que se van a corresponder con vertientes cóncavas de la mortaja, que va a tener aquí en la línea media una pequeña cresta. Entonces se adaptan de esta manera perfectamente estas superficies articulares, clasificándose a la articulación del tobillo como una articulación sinovial del subtipo gínglimo, troclear, en polea o en bisagra de la articulación. Y como en toda articulación en bisagra, el único o los únicos movimientos que se ejecutan son los de flexión dorsal del pie y de flexión plantar del pie. Es decir, llevar la punta del pie hacia flexión dorsal y llevar la punta del pie hacia abajo, flexión plantar. Esos movimientos se ejecutan en esta articulación del tobillo. Como medios de unión, esta articulación presenta una cápsula articular, cápsula que se inserta alrededor de las superficies articulares. Y rodeando la cápsula encontramos ligamentos que del peroné van a los huesos del pie, colateral peroneo o lateral del tobillo, y del maleolo tibial hacia los huesos del pie, lateral tibial, medial del tobillo, son los ligamentos de refuerzo de esta articulación. Colateral peroneo, colateral tibial. Ligamento lateral del tobillo, ligamento medial del tobillo. ¿Sí? El ligamento medial se conoce como ligamento deltoideo, porque es un ligamento que va a tener así la forma triangular, ¿no? De base inferior, vértice superior. En cambio, el ligamento lateral está dividido en 3 fascículos. Así, un fascículo anterior, un fascículo medio y va a haber un fascículo posterior también. El ligamento medial y el ligamento lateral del tobillo, ¿no? Aquí vemos que del maleolo tibial está insertándose el ligamento medial o deltoideo, que del maleolo peroneo están saliendo el ligamento lateral con sus 3 fascículos, anterior, medio y posterior. El ligamento lateral en sus 3 fascículos se divide en un fascículo anterior, que por su inserción se llama peroneo astragalino anterior, un fascículo medio, peroneo calcáneo, que del vértice del maleolo peroneo va hacia la cara lateral del calcáneo, peroneo calcáneo, y un fascículo posterior, peroneo astragalino posterior, que va a ser este, ¿no? Que va a dirigirse del borde posterior del maleolo peroneo hacia la cara posterior del astrágalo. Lo vamos a ver en las siguientes imágenes también.
El ligamento lateral o colateral peroneo del tobillo entonces tiene 3 fascículos, que del maleolo peroneo van a dirigirse hacia el cuello del astrágalo, hacia la cara lateral del calcáneo y hacia la cara posterior del astrágalo. Peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. ¿No es cierto? El libro de ustedes habla de ligamento talofibular anterior, ligamento calcáneo fibular y ligamento talofibular posterior. Creo que es más fácil peroneo astragalino, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior. De estos 3 ligamentos, el que se lesiona por esguinces de tobillo con mayor frecuencia es el peroneo astragalino anterior. Este de acá. Es el ligamento que con mayor frecuencia se lesiona. Cuando las chicas usan taco alto, ¿no? Y pisan mal porque el piso está ahí muy irregular, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ligamento es el que se inflama. Cuando hacemos deporte, saltamos y a veces caemos con la punta del pie en cierta inversión, ¿no es cierto? Este ligamento es lesionado, ¿no? Aquí vemos entonces los 3 fascículos de fuerza en el ligamento o la articulación del tobillo. Y este es el ligamento colateral tibial del tobillo o medial del tobillo, el ligamento deltoideo, ¿no es cierto? Que tiene, decíamos, esta forma triangular, ¿no? Así. Cuya base, cuyo vértice está hacia el maleolo tibial o maleolo de la tibia. Y su base, mire, va a estar en relación con los huesos del pie, ¿no es cierto? Es así que vamos a tener que este ligamento, que aquí está mencionado, deltoideo, va a tener un fascículo anterior, que es la porción tibio-astragalina anterior. Esta parte, que del maleolo tibial a la cara medial del astrágalo. Una porción que va a dirigirse a este hueso. Este es el hueso navicular. Entonces, esta porción va a ser tibio-navicular. Porción tibio-navicular. Luego vamos a tener un ligamento que va a dirigirse hacia el calcáneo, ¿no? Esto se llama el sustentaculum tali, antiguamente apófisis menor del calcáneo. Este hueso calcáneo presenta esta apófisis medial, el sustentaculum tali. Y vean ustedes que del vértice del maleolo tibial hacia el sustentaculum tali va a venir este ligamento que va a ser la porción o fascículo tibio calcáneo. Y finalmente este ligamento posterior, ¿no? Que va a dirigirse a la cara posterior del astrágalo, porque esto todavía es astrágalo, ¿no es cierto? Este va a ser el fascículo tibio astragalino posterior del ligamento deltoideo. O sea que el ligamento deltoideo tiene esta forma triangular, ¿no es cierto? Porque va a tener 4 fascículos: tibio astragalino anterior, tibio navicular, tibio calcáneo y tibio astragalino posterior, ¿no? Este ligamento es bastante resistente, ¿no? Muchas veces antes de que se esguince este ligamento se fractura el maleolo tibial, ¿no es cierto? Así como también puede existir que ese movimiento exagerado que se quiso hacer en la articulación del tobillo a generar rupturas también o fracturas
de ligamentos, pero también del maleolo peroneo, ¿no? Es decir, hay fracturas de ambos maleolos, lesión de ambos ligamentos, una articulación muy compleja, muy desgraciada, ¿no? Muy fregada estas fracturas. Igual en la rodilla, ¿no? Lesión de los ligamentos colaterales medial tibial, más lesión de los ligamentos cruzados, ¿no? También es una lesión muy complicada, como nuestro Diablo Echeverry, ¿no es cierto? En la época, en la década del 90, antes del Mundial del 94, tuvo una lesión en la articulación de la rodilla, una articulación con ruptura de meniscos, de ligamentos cruzados, de ligamentos colaterales, ¿no es cierto? Terrible lesión. Que si bien le tratada, pero nunca va a volver a ser el mismo, como que nunca volvió a ser el mismo, ¿no? De antes de la lesión. Y después tenemos varias articulaciones a nivel del pie, ¿sí? Varias articulaciones a nivel del pie. Los huesos del pie los podemos dividir en tres grandes partes, ¿no es cierto? Entre el astrágalo y el calcáneo van a formar el retropié. Los huesos navicular, cuboides y las tres junias van a formar el medio pie. Todo esto se llama el medio pie. Y de los metatarsianos hacia los dedos, el antepié, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero unas articulaciones entre el astrágalo y el calcáneo. Esta articulación de acá, que es una articulación sinovial plana. Gracias a esta articulación se producen los movimientos de inversión y eversión del pie. Luego vamos a encontrar articulaciones entre los huesos del medio pie. Estas son como en los huesos de la mano. Estas son gínglimos, estas son esferoideas, elípticas, mejor dicho, ¿no? Que son igual que en la mano, con ligamentos colaterales mediales, laterales, en todas estas articulaciones, ¿no? Igual que en la mano, también en estas articulaciones del medio pie y del retropié encontramos ligamentos dorsales y ligamentos plantares, ¿sí? Pero aquí hay una articulación particular. Miren, entre el retropié, astrágalo y calcáneo, y el medio pie, se forma esta articulación. Esta articulación se llama articulación transversa del tarso, o simplemente articulación medio-tarsiana. Transversa del tarso o articulación medio-tarsiana. Y esta articulación se divide en dos partes. Miren, el astrágalo con el hueso navicular y el calcáneo con el hueso cuboide. La articulación astrágalo-navicular, esta de acá es una articulación esferoidea. Y del calcáneo con el cuboides, este de acá es una articulación en silla de montar, aunque en el libro de ustedes dice que es plana. Pero cuando vean huesos del pie, a ver, vean cómo son las carillas entre el calcáneo y el cuboides. Tienen forma de silla de montar. Y así lo describen los otros anatomistas, excepto Keith Moore, ¿no? Que dice que es plano, pero esto es en forma de silla de montar. Gracias a estas articulaciones mediotarsianas también se incrementa los movimientos de inversión y de eversión del pie, ¿no? La articulación entre el astrágalo y el calcáneo es la articulación subtalar. Y la articulación subtalar es esta articulación de acá, ¿no es cierto? Que va a estar dividida en dos partes, una parte posterior, una parte anterior, por una escotadura profunda que va a formar aquí un hueco, va a formar un conducto, que se conoce como el seno del tarso. Este seno del tarso que está entre el astrágalo y el calcáneo va a estar lleno de tejido fibroso.
ese tejido fibroso se va a llamar ligamento interóseo de la articulación subtalar. Y es el ligamento más resistente de esta articulación, ligamento interóseo, entre el astrágalo y el calcáneo, dentro del seno del tarso, ligamento interóseo. Aquí vemos la articulación mediotarsiana, que tiene, o transversa del tarso, que tiene ligamentos dorsales, tiene ligamentos plantares, lo mismo el resto de las articulaciones, dorsales, plantares y algunos interóseos. Y aquí vemos, ¿no?, los varios ligamentos dorsales especialmente. Y hay tendones musculares, ¿no?, que también van a contribuir sobre todo a la formación de los arcos plantares. Aquí ya vimos esto. Vean ustedes cómo en la planta del pie se van a formar arcos plantares longitudinales. Un arco plantar medial, que es este, y un arco plantar longitudinal lateral, que es este. El arco plantar medial es mucho más cóncavo, tiene mayor concavidad y está formado por el calcáneo, está formado por el astrágalo, por el hueso navicular y por los 3 metatarsianos, ¿no es cierto? En cambio que el arco longitudinal lateral no tiene tanta concavidad, es más rectilíneo, lo forma el calcáneo, lo forma el cuboides y lo forman los 2 últimos metatarsianos. Entre los metatarsianos, perdón, entre los cuboides que están acá y los metatarsianos que están acá, se forma un arco transverso de la planta del pie. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos arcos longitudinales, medial lateral, y tenemos un arco transverso. Aquí vemos, ¿no? Ese es el arco medial. El arco plantar medial, mucho más cóncava. Este es el arco plantar lateral, cerca al borde lateral de la planta del pie. Y este es el arco transverso, ¿no es cierto?, entre el cuboides y las 3 cuñas. Y delante están los metatarsianos, ¿no? Estos arcos plantares forman una especie de como si fueran resortes, amortiguadores del peso corporal al momento en que apoyamos el pie en el suelo. ¿Sí? Y van a haber elementos dinámicos y elementos estáticos que refuercen este amortiguamiento de la planta del pie. Así es que tenemos, por ejemplo, como elementos estáticos, soporte pasivo de esta articulación, una serie de ligamentos. Ligamentos que actúan como si fueran las cuerdas de un arco para lanzar flechas. Este es el arco, ¿no?, de madera, etcétera, y estas son las cuerdas, como si fuera un arco para lanzar flechas, ¿no? Este soporte pasivo está formado por la aponeurosis plantar, está formado por el ligamento plantar largo, está formado por el ligamento plantar corto, ¿no? Y mucho más profundamente y arriba, el ligamento calcáneo navicular. Entonces, estos actúan como resortes para mantener la curvatura de los arcos plantares. Y alrededor de estos van a haber una serie de músculos que van a constituir el soporte dinámico de estos arcos plantares. ¿Sí? Y así es que vamos a tener varios tendones, como el tibial anterior, como el tibial posterior, como el fibular largo, los flexores de los dedos, ¿no? Todos estos van a ser que mediante su contracción muscular podamos mantener la concavidad de los arcos plantares, soportes dinámicos.
Y cuando las articulaciones del miembro inferior del pie especialmente empieza a haber deformidades, pueden haber deformidades a nivel de los dedos, ¿no? Formando los dedos en martillo, ¿no es cierto? Formando los dedos en garra, cuando todo está flexionado, cada uno de los dedos flexionados, ¿sí? Aquí vemos el arco plantar medial normal, con cavidad normal, pero cuando desaparece esto, el pie plano se forma, ¿no es cierto? Y el pie plano, donde va a apoyar todo esto ahora, va a generar que en la articulación del tobillo se produce una desviación, una angulación medial, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos, y bueno, creo que es lo más importante de las articulaciones del pie. Hemos pasado un poquito rápido, pero hemos tratado de cumplir. Bueno, estamos por demás sobrepasados en hora. Gracias, jóvenes, por la atención. 30 valientes se han quedado hasta el final. Muchas gracias por eso. Nos vemos en otra oportunidad entonces. Gracias, jóvenes.